interés compuesto. Como primera parte daremos a conocer la definición de interés compuesto. El interés compuesto representa la acumulación de intereses que se han generado en un periodo determinado por un capital inicial a una tasa de interés durante periodos de imposición, de modo que los intereses que se obtienen al final de cada periodo de inversión no se retiran, sino que se reinvierten o añaden al capital inicial, es decir, se capitalizan. Hacemos una aclaración en esta parte sobre el interés compuesto y el interés simple. Lo que debemos de entender es que en el interés compuesto, los intereses que se generan de un capital inicial o stock inicial, esos intereses se acumulan al capital inicial y empiezan a generar nuevos intereses. Esto quiere decir que el capital inicial no siempre va a ser el mismo. Sin embargo, en el interés simple, esos intereses que se están generando de un cierto capital no se añaden o no se reinvierten nuevamente a ese capital, sino más bien esos intereses se pueden retirar según el intervalo de tiempo. Ahora, en el interés compuesto, esos intereses no se pueden retirar, sino más bien esos intereses se deben acumular a ese capital inicial. En conclusión, podemos entender que el interés compuesto se capitaliza y el interés simple no se capitaliza. Observemos la fórmula del interés compuesto. Los elementos que conforman a esta fórmula son los siguientes. C sub F representa lo que es el capital final o capital futuro. C sub I representa al capital inicial o capital presente. R es la tasa de interés y T representa el tiempo. Una vez teniendo en cuenta los elementos de la fórmula, ya que esta es la base para resolver los problemas de interés compuesto, pasamos a resolver el primer problema. Problema número 1. Se prestan 45,000 pesos al 5% de interés compuesto durante 8 años. ¿En cuánto se convertirá la cantidad emprestada? Primero vamos a ver cuáles son los datos con los que contamos en el problema, es decir, esos datos que vienen explícitos, y observamos que contamos con lo que es el capital inicial, la tasa de interés que es el 5%, solo que la tasa de interés siempre debe estar evaluada al tanto por 1, es decir, que debemos de dividir 5% entre el 100%, y eso es igual a obtener 0.05%. Tenemos el valor del tiempo que es 8 años y el capital final será la variable que se debe de encontrar. Pasamos ahora al análisis del problema. Primero mencionamos el método que vamos a utilizar o que más bien nos va a servir para resolver el problema. En este caso se trata de la fórmula, ya que esta es la base para resolver problemas de interés compuesto. Y como ya tenemos requisitados los datos, solo pasamos a sustituir esos valores de cada variable. En este caso, C sub I equivale a 45,000 pesos y R es la tasa de interés que equivale a 0.05% y T, que es el tiempo, equivale a 8 años. Resolvemos lo que está en la parte interna del paréntesis, es decir, 1 más 0.05, obtenemos que es igual a 1.05 y este número 1.05 se debe elevar al exponente número 8 y el resultado lo multiplicamos con 45,000 y eso nos lleva a obtener este resultado final, 66,485,5 pesos. Esto quiere decir que el capital inicial, que equivale a 45,000 pesos, si emprestamos esa cantidad al banco en un intervalo de tiempo de 8 años, con una tasa de interés compuesto al 5%, obtendremos como capital futuro 66,485,5 pesos. Problema número 2.
¿En cuánto se convertirán 20,000 pesos al 6% anual en 5 años, capitalizando los intereses por trimestres? De la misma forma, primero iniciamos extrayendo los datos explícitos que tenemos en el problema. En este caso, contamos con el capital inicial, la tasa de interés, contamos también con el tiempo y el capital final será la variable que debemos de encontrar. Antes de pasar al análisis del problema, debemos dejar bien requisitado los datos para tener los valores exactos, en este caso, de la tasa de interés y del tiempo. Como la tasa de interés debe estar evaluada al tanto por 1, entonces el 6% se debe dividir entre el 100% y obtenemos como resultado 0.06. Quiere decir que 0.06% es la tasa al tanto por 1 de forma anual. Sin embargo, en el problema nos está exigiendo que la capitalización de los intereses tiene que ser por trimestres. Por lo tanto, tenemos que saber por cuántos trimestres está conformado un año. Entonces, sabemos que un año está conformado por 4 trimestres. Un trimestre equivale a 3 meses. 4 trimestres equivalen a 12 meses, que esto equivale a un año. Entonces, dividimos la tasa de interés, que es el tanto por 1 de forma anual, entre 4 trimestres y obtenemos 0.015%. Quiere decir que esta es la tasa de interés que se debe utilizar. Y en el tiempo tenemos 5 años. De la misma forma, debemos de saber cuántos trimestres hay en 5 años. Y como ya dijimos que un año equivale a 4 trimestres, por lo tanto, 5 años equivalen a 20 trimestres. Una vez teniendo bien requisitado ya los datos, pasamos ahora al análisis del problema. Primero iniciamos mencionando la fórmula con la cual se debe de trabajar y enseguida solo pasamos a sustituir los datos que ya tenemos de manera explícita. Quiere decir que C sub I equivale a 20,000, la tasa de interés equivale a 0.015% y T, que es el tiempo, equivale a 20 trimestres. Debemos de tener cuidado en esta parte en no cometer el error de anotar la tasa de interés de forma anual en lugar de R y en lugar de T anotar el valor de 5 años, porque eso nos lleva a obtener resultados incorrectos. Resolvemos la suma que se encuentra dentro del paréntesis, es decir, 1 más 0.015 y obtenemos 1.015. Este número decimal se debe elevar al exponente número 20. Aquí en esta expresión debemos de hacer uso de la calculadora para obtener el resultado más aproximado o exacto. Una vez resolviendo esta potencia, el resultado se multiplica por 20,000 y esto nos lleva a obtener el resultado final. Esto quiere decir que el capital futuro que hemos obtenido después de un intervalo de tiempo de 5 años es equivalente a 26.937.1